Hora 8:45 de la mañana. Sin perder más tiempo, las dos criaturas que me miraban desde lo lejos dejaron escapar un rugido antes de comenzar a correr hacia mí. El primero en llegar había transformado su mano izquierda en una especie de cuchilla algo curvada. Con esta última intento un corte horizontal a mi cara, el cual esquivé con rapidez agachándome mientras me impulsaba con mis piernas para pasar por debajo de su ataque con dirección a la segunda bestia, la cual sin esperarse mi ataque solo pudo recibir un volado con mi derecha, que impactó de lleno, provocando que aquella bestia se fuera rodando por el piso un par de metros. Con velocidad volteé para ver al de la cuchilla, solo para tener que perfilarme con rapidez, también inclinándome un poco hacia atrás en la maniobra, ya que aquella cosa había intentado un corte vertical descendente, el cual terminó impactando el suelo. Rápidamente lo pateé con mi pierna izquierda en su estómago, alejándolo de mí y haciendo que quedara algo aturdido. Raudo acorté la distancia mientras preparaba un recto de derecha a su cara, pero aquella cosa, reaccionando a tiempo, hizo que su mano sobrante se convirtiera en un escudo, el cual bloqueó gran parte del impacto, aunque eso no evitó que sus pies se arrastraran por el suelo hasta que su espalda chocó contra una de las máquinas, creando un pequeño estruendo. Sin dejarlo respirar me lancé contra él con una ráfaga de golpes a su escudo, en el proceso golpeaba con tanta fuerza y ferocidad que no notaba que los nudillos de mi mano izquierda constantemente se desgarraban y regeneraban, era tal la constancia que el improvisado escudo de aquella bestia comenzaba a llenarse de pequeños pedazos de mi piel, los cuales se terminaban convirtiendo en aquel líquido rojizo que caía nuevamente al suelo, atraídos por la gravedad. Estaba cegado, no podía ver más allá de en lo que estaba enfocado, quizá podría haber movido el escudo del lugar con una de mis manos para conectar un golpe directo, pero la sensación de poder golpear aquella cosa, de presionarla a tal extremo de que solo pudiera defenderse me llenaba de un extraño gozo. Me sentía poderoso. Sin darme cuenta, una sonrisa comenzaba a formarse en mi cara, de verdad me sentía bien solo por esto, por estar golpeando algo. Me pregunté con rapidez en mi cabeza, aunque aquella duda fue reemplazada por otro pensamiento que invadió mi mente, llenándola tan rápido como un rayo. ¿Qué mierda importa? Pensé antes de lanzar un gran y abierto gancho con mi derecha, el cual hizo que el cuerpo del monstruo se hundiera en aquella máquina. Sin darme cuenta una pequeña y pausada risita comenzaba a salir de mi boca al ver lo que podía hacer. Contemplaba mi brazo derecho, del cual ya no goteaba aquel líquido, pero el mismo se había solidificado a su alrededor, creando una especie de coraza. Sin previo aviso, decidí conectar otro golpe, esta vez un recto de derecha con todo lo que tenía, enterrando aún más profundo la bestia en aquella máquina. Por unos segundos me quedé ahí parado, preparando mi tercer golpe, pero una especie de quejido me distrajo, provocando que girara la cabeza al origen del sonido. Tras voltear lo único que pude ver fue a la segunda criatura, la cual comenzaba a levantarse del piso algo aturdida. Sin el pensamiento de lo que estaba a punto de hacer aún completo en mi mente, yo ya me estaba lanzando en dirección de aquella bestia. La última mencionada apenas se había puesto de pie cuando una de mis rodillas se estrelló en el medio de su cara, haciendo que el monstruo diera varios pasos hacia atrás mientras se sostenía la cara con una de sus manos. Lo más rápido que pude recorté la distancia entre nosotros con mi juego de pies para lanzar un jab con mi izquierda, el cual fue evadido por un movimiento de cuello de aquella cosa, la cual lanzó una especie de gancho con su mano derecha, buscando cortar mi cara, a lo cual respondí encorvando ligeramente mi espalda y flexionando mis rodillas, dejando que el ataque pasara por encima de mí, para terminar levantándome con toda mi fuerza, conectando un potente uppercut de derecha en su barbilla. Por un momento las piernas de aquella criatura flaquearon, pero eso no le impidió intentar otro golpe, esta vez un recto con su izquierda, golpe el cual desvié con mi derecha para terminar conectando dos golpes rápidos al cuerpo con mi mano libre. Para acto seguido alejarme un par de pasos, esquivando un manotazo que la bestia había intentado de manera desesperada. Sin siquiera recoger su brazo, la bestia se lanzó hacia mí, intentando una embestida, pero justo cuando pensaba en moverme a un lado para evitarla, algo me golpeó desde la espalda llevándome hasta el monstruo, el cual impactó de lleno su hombro en mi pecho, causándome un gran dolor. Incluso pude escuchar como un hueso crujía en mi interior por el golpe. Impactado miré por encima de mi hombro, solo para ver cómo lo que me había empujado era la criatura del escudo, el cual seguía empujándome, lo que generaba una gran presión en mi pecho y espalda, ya que el hombro de la bestia restante seguía contra mi pecho.
La presión seguía y seguía, y a esto solo podía responder con quejidos de dolor mientras sentía como mis costillas se rompían y desacomodaban. A su vez algo desde dentro de mi cuerpo las empuja nuevamente a su lugar, o al menos eso intentaba. Sin nada más que hacer solo levanté mi brazo derecho lo más alto que pude para empezar a conectar golpes bastante débiles en la cara de la bestia delante de mí. Ya entrando en desesperación por el dolor, y sintiendo que una de mis costillas me atravesaría el pecho en cualquier momento, me balancé hacia adelante, conectándole un gran cabezazo a la criatura que apoyaba su hombro en mi pecho. Esta último en respuesta aflojó su agarre, dejándome maniobrar para conectar un potente gancho de derecha al estómago. Pero justo cuando me preparaba con mi izquierda, algo atravesó mi espalda, pasando de largo hasta que salió por mi pecho. Se trataba de la cuchilla que el monstruo detrás de mí tenía como mano. El dolor me partió como un rayo, tanto que mi única reacción en el momento fue tensar todos los músculos de mi cuerpo, lo que solo me provocó aún más dolor. La criatura entonces, con una enorme ferocidad sacó su arma de mi pecho, dejando que yo cayera de rodillas al suelo, aún bastante dolorido. A pesar de todo la herida sanó en instantes, pero aún así, y como se estaba haciendo costumbre desde hace unos minutos, el dolor tardaba en irse. Antes de que pudiera siquiera levantar la cabeza, una patada ascendente impactó en mi cara, haciendo que cayera de espaldas contra el piso. El dolor del impacto fue tal que apenas pude reaccionar al ataque del que tenía el escudo y la cuchilla. Este último levantó su arma para acto seguido bajarla con rapidez, intentando partirme la cabeza en dos, pero yo rodé en el suelo, provocando que la cuchilla chocara contra el frío piso. Aprovechando el giro que di, me impulsé con mis manos para levantarme en el mismo movimiento, pero apenas mis pies se pusieron firmes en el suelo tuve que esquivar un zarpazo de la segunda criatura. Este ataque era uno descendente de manera vertical, el cual evité perfilándome, pero siquiera había vuelto a una posición cómoda para devolver el golpe cuando recibí una embestida del primer monstruo, el cual me había impactado en el cuerpo con su escudo, haciendo que por consecuencia, mi cabeza rebotara contra lo que tuviera a mis espaldas. Aturdido por aquel último golpe, solo pude subir mi brazo derecho, el cual bloqueó un intento de corte de la criatura antes mencionada, sorprendiéndome, ya que el arma de aquel monstruo no pudo hacerme un rasguño en lo que sea que recubriera mi brazo. Fue entonces que la segunda bestia clavó sus garras en mi estómago. Aunque no llegó muy profundo, ya que apenas sentí el punzante dolor, tomé su muñeca con mi mano izquierda, aunque eso sí, la fuerza que tenía que ejercer con aquel brazo para que se mantuviera a raya era bestial, tanto que incluso las venas de aquel brazo comenzaban a resaltar más de la cuenta. La criatura del escudo entonces volvió a embestirme con el arma antes mencionada, a lo que respondí parándome firme y poniendo mi brazo derecho por delante. Aunque eso no detuvo del todo el impacto, protegió lo suficiente mi cuerpo, y había evitado volver a chocarme con lo que estaba a mis espaldas. Y entonces todo se puso en cámara lenta. Podía ver cómo la segunda criatura preparaba su mano restante para rebanarme la cara, mientras que el monstruo del escudo lanzaba un corte horizontal a mi cuerpo. Si usaba mi brazo derecho para desviar la garra del primero, entonces el segundo me abriría el abdomen con su arma, y no sé si mi cuerpo puede curar eso. Por otra parte, si bloqueo la cuchilla, la garra del segundo probablemente me deje ciego de un ojo, o peor, me parta la cara en 4 partes, y eso no es conveniente. Como tercera opción tenía lanzarme hacia alguno de ellos para empujarlos o llevarlos al suelo, pero eso me dejaría vendido para que el otro me ataque por la espalda. En aquel momento de desesperación solo terminé por llegar a una conclusión. Cualquiera de los ataques es peligroso, así que me ocuparía de ambos. Con determinación solté la garra del segundo monstruo, dejando que la misma siguiera recorrido en mi cuerpo, sintiendo como las garras cortaban o atravesaban algunos órganos internos, solo para desviar la garra restante que se dirigía a mi cara. A su vez levantaba la guardia en mi lado derecho, bloqueando la cuchilla del primero con el brazo antes mencionado. Tras eso, con un movimiento brusco de mi brazo recubierto de aquel líquido rojo, alejé a la criatura del escudo, para acto seguido conectarle un potente recto de derecha en la cara al segundo. Este último respondió alejándose unos pasos, lo que aproveché para cortar la distancia con rapidez y conectar otro golpe con mi derecha. Esta vez un gancho muy potente a las costillas, incluso pude sentir como algo en su cuerpo crujía tras el impacto. Sabiendo que el del escudo seguramente estaría a mis espaldas, di un pequeño salto hacia atrás, esquivando un corte vertical descendente, para acto seguido acercarme con mi juego de pies.
La criatura apenas vio que recorté la distancia levantó su escudo, pero esta vez, sin dejarme llevar por lo que sentía, moví su escudo con mi mano izquierda, para terminar conectando un muy fuerte recto de derecha, el cual lo sacó a volar un par de metros. Con algo de impresión miré mi brazo, solo para notar cómo la coraza que lo protegía se había agrietado un poco. Aunque aquellas grietas no tardaron mucho en desaparecer, al igual que la herida que tenía en el estómago, ya que también se había cerrado, pero aún dolía, como si de un dolor de cabeza se tratara. Ni siquiera pude terminar de analizar la monstruosa fuerza de mi brazo derecho cuando tuve que agacharme, esquivando un gancho de la segunda criatura. Aprovechando mi baja posición me impulsé con mis pies para tomar distancia y entonces pensar. El del escudo seguramente se recuperará en cualquier momento, por lo que tengo que terminar lo más rápido que pueda con esta otra criatura. Tras pensar aquello en mi mente cruzó el recuerdo de cómo maté al primero de ellos. De hecho, aún recordaba la sensación de mi mano y brazo atravesando todo su cráneo, fue bastante desagradable. Apenas había terminado de pensar aquello cuando por reflejo hice que mi mano derecha pasara de ser un puño a tener los dedos en punta, como si de una lanza se tratara. Después de todo, para algo tenía que aprovechar estas garras. No tardé ni un segundo en volver a impulsarme con mis piernas, cortando rápidamente la distancia. La criatura notó esto e intentó prepararse, pero yo con rapidez hice una finta con mi mano izquierda, haciendo que el monstruo se preparara para esquivar un golpe desde esa dirección. Fue tal su concentración en aquello que ni siquiera había notado cuando toda mi mano y parte de mi antebrazo derecho había atravesado por completo su cabeza de lado a lado. El sonido de unos pasos veloces me hicieron girar con brusquedad para buscar el origen del ruido, solo para notar que se trataba de la bestia del escudo, la cual corría hacia mí preparando lo que parecía una estocada. Con velocidad moví mi brazo derecho que aún seguía enterrado en la cabeza de la segunda criatura, utilizando el cuerpo para cubrirme de aquel ataque. Tras recibir el impacto, le di una gran patada al cadáver, más que nada para alejar un poco a la bestia del escudo y en el mismo movimiento liberar mi brazo derecho. El monstruo entonces se quitó el cadáver de encima, dejándolo caer al suelo, pero solo se quedó allí, mirándome fijamente. Aquella mirada oscura que extrañamente reflejaba duda, a la vez que una extraña valentía. ¿Estos seres sentían dolor, pero también sienten emociones? ¿Acaso tienen conciencia de sí mismos de alguna manera? Esas y más preguntas pasaban por mi mente mientras aquella cosa y yo nos mirábamos fijamente a los ojos. Ambos lo sabíamos, este sería el último encontronazo. Y estaba casi, no, de hecho, estaba seguro de que uno de los dos moriría de una u otra manera en este último baile. Con rapidez me impulsé con mis piernas para cortar la distancia, a la vez que la criatura corría a gran velocidad hacia mí. Aquella cosa dejó escapar entonces un gran grito, lo que yo acompañé con mi voz, como si estuviéramos compitiendo por ver quién era más estruendoso, y entonces chocamos. Aquella criatura puso el escudo por delante de él, y yo respondí con un recto de derecha, el cual hizo que la criatura arrastrara los pies hacia atrás unos centímetros. Sin perder tiempo recorté la distancia mientras preparaba un gancho al cuerpo con mi derecha, pero tuve que frenar en seco, ya que el infectado lanzó un corte horizontal en dirección de mi cara, el cual solo logró rozarme el rostro, dejando un corte algo profundo en la parte media de mi nariz. Sin tiempo a pensar, la criatura giró su muñeca haciendo un revés, el cual fue acompañado con un paso hacia adelante. Este último ataque lo esquivé agachándome, de hecho, había sido tan justo el movimiento que pude sentir como su cuchilla rozaba mi cabello. Viendo que su corte había fallado, y que yo me encontraba en una posición desventajosa, la criatura colocó su escudo por delante del para intentar embestirme con el mismo, pero yo lo frené en seco con un recto de mi derecha, el cual, aunque fue lanzado desde una posición bastante incómoda, fue lo suficientemente fuerte para detener aquel ataque, a su vez que sentía un pequeño y punzante dolor en aquel brazo, quizá por lo brusco de mi acción. Con rapidez me recompuse y me alejé con un rápido juego de pies, pero aquella cosa ya había cortado la distancia. Apenas pude reaccionar perfilándome por completo para dejar pasar de largo un corte vertical ascendente. El monstruo entonces me golpeó en el cuerpo con su escudo, haciéndome retroceder unos pasos, para acto seguido lanzar otro corte, esta vez de manera horizontal, el cual bloqueé con la palma de mi mano derecha, para acto seguido convertir aquella mano en un puño y lanzarlo hacia la cara de mi oponente como un rápido jab, el cual impactó de lleno.
Viendo que había quedado algo confundido por el impacto, decidí lanzar otro golpe un poco más potente con mi izquierda, mientras terminaba de recoger mi brazo contrario, llevando a cabo un 1-2 que conectó perfectamente. La cabeza de la bestia se tiró un poco hacia atrás tras el segundo golpe, lo que también provocó que el pie izquierdo de la criatura también fuera hacia atrás. Con velocidad me lancé hacia adelante con una posición baja, buscando un gancho al cuerpo, pero aquella cosa como reflejo puso su escudo al frente, parándose firme en la misma acción. Viendo que ahora mi golpe sería prácticamente anulado, decidí cambiar de estrategia, abriendo mi puño para usar las garras de mi mano derecha, cambiando el tipo de golpe que iba a hacer por un zarpazo que venía desde abajo. Este ataque dejó una gran marca de mis garras y el recorrido que hicieron en aquel escudo. Por fin, después de tantos intentos, había dañado aquella cosa, aunque la alegría no me duró mucho, ya que mientras veía cómo el escudo se reconstruía, no pude reaccionar a tiempo al siguiente movimiento de mi oponente. Este último quitó su escudo del frente para lanzar un corte inclinado ascendente, al cual intenté responder lanzando mi cabeza hacia atrás, pero la posición baja que tenía, sumado a que aún no había recogido mi brazo derecho, hizo que el ataque terminara provocando un gran corte en mi cara, el cual comenzó desde la parte izquierda de mi mandíbula, pasando por mi nariz, para terminar dejándome ciego de mi ojo derecho. Debido a que el punto ciego, y que el dolor activa una especie de mecanismo de huida, di 2 pasos rápidos hacia atrás mientras cambiaba de guardia zurda a de diestro, más que nada para tener el ojo dañado lo más lejos posible del enemigo. De hecho, tuve que perfilarme casi por completo en esta guardia, para que mi nariz no estorbara a mi vista. Mi mano izquierda se encontraba al frente bastante estirada, más que nada para tener un mejor sentido de la profundidad, ya que al perder la vista de un ojo no me sentía seguro de mi sentido de la vista. Aquel monstruo obviamente no esperó mucho para volver a lanzarse con una seguidilla de cortes, a los cuales tuve que responder retrocediendo con rapidez y movimientos de cuello, cuerpo e incluso llegué a dar pequeños cabeceos. Pero aún así no podía parar de retroceder cada vez más rápido, dejando que mi rival tomara el control de la pelea por completo. Poco a poco mi vista volvía a la normalidad, pero no tardé mucho en toparme con una pared a mis espaldas, la cual me impedía retroceder, y aquella cosa notando aquello se lanzó directamente hacia mí con un gran salto. Sin otra opción también me lancé hacia él, ya que aquella cosa se movía demasiado rápido para intentar moverme hacia alguno de los lados, aparte que hacer eso dejaría vendido mi lado ciego. Con pocas opciones en mi mente solo opté por poner nuevamente las garras de mi mano derecha en punta y rezar por calcular bien el golpe. Mi plan era una especie de contragolpe cruzado, aunque claro, estando mis garras de mi lado ciego, solo podía calcular la trayectoria antes de quedar a una corta distancia con la criatura. No me di cuenta cuando ya nos encontrábamos a media distancia y cada uno lanzó su golpe. En el caso de la bestia era una especie de estocada a mi cara, mientras que yo lancé un recto de derecha con mis garras en punta, como si de una lanza se tratara, aunque viendo que él tendría más alcance que yo, opté por encorvarme un poco, y entonces perdí casi totalmente de vista a mi oponente. Lo siguiente que sentí fue como su cuchilla rozaba mi hombro derecho, seguido de mis garras atravesando su cráneo de lado a lado. A pesar de sentir aquello con claridad, yo me quedé completamente quieto, como si esperara que todo aquello solo haya sido una alucinación, que en realidad perdí aquel choque. Pero lo único que podía sentir era como las nuevas heridas comenzaban a cerrarse, y con ello, la visión de mi ojo derecho volvía, mostrándome como el cadáver de esa cosa yacía colgando de mi antebrazo derecho. Con un movimiento brusco, pero limpio, liberé mi brazo del cráneo de aquella bestia, solo para quedarme mirando la escena al completo. ¿Qué mierda acababa de pasar? Me pregunté en mi mente completamente shock. Acababa de pelear contra 3 de esas cosas con tan solo mis manos y había ganado. No solo eso, ¿qué carajo le pasaba a mi cuerpo? Con cuidado adentré mi brazo derecho a mi visión, para empezar a analizarlo, notando cómo mi cuerpo no podía evitar temblar de vez en cuando por la impresión. Abrumado di unos pasos hacia atrás, solo para terminar sentado en el suelo mientras repasaba todo lo que acababa de pasar en mi mente. Pero entre más vueltas le daba, más ilógico me parecía. Había llegado a tal punto de sinsentido que había comenzado a generar una pequeña risa mientras observaba mi brazo derecho, el cual seguía cubierto por aquella cosa rojiza. Pero aquella risa solo reemplazaba un llanto amargo, el cual no quería dejar salir de ninguna manera. Había gente ahí afuera que me necesitaba, y yo no podía desmoronarme.
Con todo el dolor de mi mente y corazón me puse en pie a duras penas y me di media vuelta para intentar volver por donde vine, pero apenas volteé me crucé con la sorpresa de que mi hermana me miraba con impresión y terror en sus ojos. Su mirada no daba crédito a lo que veía, como si yo fuera un vil desconocido. ¿Qué mierda pasó? Preguntó ella con un pequeño temblor en su voz, dejando que un sabor bastante amargo invadiera mi boca. Ante esto no tuve más opción que solo dejar salir un gran suspiro de mi boca antes de intentar explicar lo que acababa de pasar.